un alumno me hizo una pregunta y me gustaría echarle una mirada a esa pregunta. ¿Qué es un filtro? ¿Qué es un filtro? Oye, esta es la pregunta. Entonces, creo que era esto, ¿no? Eso es, ¿o no? Sí, entonces R2, R1, C2, C1. ¿Les tinca sí o no? Ya. Oye, la vamos a ver súper rápidamente. Así que necesito full atención. Ustedes ya han visto PAMS en el curso pasado, ¿cierto? Entonces ustedes conocían algunas configuraciones. Y en este curso yo dije en algún momento, si alguien no lo recuerda, revisen los videos. Yo dije en algún momento que aprenderse las topologías parece que ayuda. Esta la conocen, ¿o no? ¿Ah? Este es el amplificador no inversor, en que VO, partido por VI, es uno más R2 partido por R1. Todos se conocen esa, ¿o no? No es muy difícil. Muy bien. ¿Qué pasa si yo a esta cosa le pongo Z2 y a esta cosa le pongo Z1? Listo. Entonces reemplazo, pongo Z2 partido por Z1 y ahí sale al tiro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Em, Como yo soy flojo, lo he dicho otras veces, y no sé cómo funciona esta cosa, entonces a veces es bueno ver qué pasa en los límites, no sé, po. Entonces da un poco de intuición. Y yo creo que mi flojera me ha hecho relativamente bueno haciendo esto. No es que sea flojo, siempre digo lo mismo. De ahora en adelante, cuando diga soy flojo, entiendan que es una forma de introducir lo que viene después, que otro tema. Pero no es que sea flojo, después me pueden malinterpretar y no, el profesor anda diciendo que en YouTube que es flojo y que no trabaja. Eso es mentira, yo trabajo mucho. Yo no me acuesto antes de las 12 ningún día y me levanto a las 6, pero da lo mismo. Como soy flojo, busco formas, no, como trato de ser eficiente con el uso de mi tiempo, busco formas de demorarme menos haciendo las cosas. Entonces, uno siempre puede mirar esto en DC. ¿Qué es lo que pasa en DC? ¿Qué pasa en DC? ¿A qué se parece este circuito en DC? A ver, en DC, ¿qué le pasó a los capacitores en DC? ¿Ah? Circuito abierto. Entonces en DC yo esperaría ver algo así. Que esto se parezca a BI. Ahí. Nada más. Eso nomás. ¿Cuánto es VO? VO igual BI. Listo. Ya. ¿Qué esperaría yo que pase a muy alta frecuencia? Pero así pero muy alta frecuencia. No. Pasan otras cosas. Los capacitores actúan como casi como cortocircuitos, como cable. Entonces, entre estos dos, ¿cuál tiene mayor impedancia? ¿Ah? R2 tiene mayor impedancia, entonces esto se parece más a C2. Entre estos dos que están en serie, este tiene una impedancia extremadamente chica, ¿cierto? Entonces entre estos dos este prácticamente se va. Entonces yo esperaría que esto a muy alta frecuencia se parezca a algo así. Y esto a pero muy alta frecuencia, este capacitor es un cortocircuito. Y qué estaría haciendo? Entonces esto es R2 partido por R1 y R2 es Z2 partido por Z1. ¿Qué estaría haciendo este capacitor? Si este Z es cero prácticamente, esto termina en uno. Entonces yo esperaría que al final de los tiempos VO igual VI. Entonces en AC alta frecuencia VO igual VI. ¡Wow! Qué raro este circuito. Es muy raro este circuito. Muy curioso. A menos que me haya equivocado en algo, yo esperaría ver esto y eso. ¿De acuerdo? ¿Preguntas de esto?
Bueno, entre medio hay que hacer la pega. Sí, no, no, olvídate. Si uno hace análisis de nodo sin aplicar alguna técnica como agarrarme a una topología conocida, esto es imposible. Debería dar el mismo resultado, sí. A ver, tú aplicaste análisis de nodos y tú probablemente dijiste, estos dos tienen el mismo voltaje, ¿sí? Esto es VI. Debería darte el mismo resultado, sí. Tiene que darte el mismo resultado. Si tú hiciste esto, tiene que dar el mismo resultado. Porque este resultado es exacto. Si es que no te da el mismo resultado, probablemente hiciste algo mal. Si vuelves a hacerlo y vuelve a darte mal, avísame. Sí. ¿O quién fue tu profesor de circuito? No, estoy bromeando. No, no tienes que responder eso. Puede que sea yo, así que no. No, 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 no responda a eso. Son bromas. Son solo bromas. Ya. Estábamos viendo BODE, ¿cierto? Y BODE eran estos gráficos de funciones de transferencia. Era una forma de graficar una función de transferencia en el dominio de la frecuencia. Entonces teníamos por un lado la magnitud y por otro lado la fase. Es como un gráfico polar, ¿o no? Qué loco. Es como un gráfico polar porque tengo magnitud y fase. Pero grafico cada uno de ellos en función de la frecuencia. Entonces un gráfico tridimensional. Qué choro. Y yo siempre los veía en dos dimensiones nomás. Ya, bode entonces es un gráfico de magnitud en función de la frecuencia y fase en función de la frecuencia. Y eso me da información respecto a la función de transferencia para S igual J omega. ¿Y qué era S igual J omega? Exacto. Entonces cuando pasamos de S a J omega, cuando decimos S igual J omega, lo que estamos haciendo aquí es pasar a régimen sinusoidal permanente. Y ahí hacíamos este análisis. ¿Y se acuerdan que hicimos un pequeño programita en Scilab, que es un programa de computación científica, y vimos que podíamos hacer estos mismos gráficos? Entonces no hay una magia detrás de esto, sino que simplemente es lo que resulta de la matemática. Ya. ¿Qué más vimos? Vimos que cualquier bode se puede hacer fácilmente en función de asíntotas, dividiendo, o más bien clasificando los diferentes factores en ganancia constante, polos o ceros en el origen, que fue lo que terminamos de ver hacia fines de la clase anterior, polos o ceros reales, que también lo vimos hacia fines de la clase anterior, y polos o ceros complejos conjugados, que no alcanzamos a verlo. Entonces este es el que vamos a ver hoy día. Entonces vimos polo o cero en el origen, un cero en el origen me da 20 decibeles por década, un polo en el origen me da menos 20 decibeles por década, un cero en el origen me da 90 grados de desfase, un polo en el origen me da menos 90 grados de desfase. Polos ceros reales ya vimos, son planos hasta uno partido por la frecuencia del polo o la frecuencia del cero. Si es polo, cae a razón de menos 20 decibeles por década. Esa es la asíntota. Si es un cero, sube a razón de 20 decibeles por década. Esa es la asíntota. Y yo finalmente, para hacer mi gráfico, tiro la asíntota, tiro la otra asíntota y hago una curva suave. Y esa curva suave tiene un error de 3 decibeles justo en el punto en que omega es uno partido por tau. Muy bien. Hicimos algunos cálculos, eso ya los miramos. Miramos la fase también. La fase parte en cero, termina en menos 90 para los... Uy, esta es complicada. Los polos en el semiplano izquierdo tienen menos 90 grados de desfase. Entonces, polo, no, mejor, polo o cero, semiplano izquierdo o derecho,
desfase. Vamos a hacer una tabla. Entonces, si es polo es cero. Ah, entonces, hablemos de polo. En el semiplano izquierdo, eso me da un desfase que llega a menos 90 grados. O sea, va de cero a menos 90 grados. Después un cero en el semiplano izquierdo me lleva de cero a más 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Cómo será un polo en el semiplano derecho? No, si esos son inestables, nunca los miramos. Es verdad que nunca los miramos. Pero ¿cómo sería un polo en el semiplano derecho en términos de desfase? Ese me da de cero a más 90 grados. ¿Y cómo será un cero en el semiplano derecho? Oye, y estos sí existen. Los ceros en el semiplano derecho existen y uno los ve todo el rato. Eso me da entre cero y menos 90 grados. Es bueno saber eso. Capaz que yo lo pregunte. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde parte? El semiplano derecho es sigma mayor que cero. O sea, sigma j omega, plano S, es el semiplano derecho. Es el semiplano izquierdo. ¿Sí? Entonces parte en el eje j omega. En el gráfico, no, pues el gráfico de Bode es un gráfico de magnitud versus frecuencia. Aquí no hay semiplano, pero tú lo graficas según tú graficas para un polo, por ejemplo, y tú graficas diferentes cosas si el polo está en el semiplano izquierdo o semiplano derecho. ¿Sí? Se vería uno menos S tau. Eso es un cero en el semiplano derecho, porque si yo despejo S, me da uno partido por tau con un más ahí. Y eso está en el semiplano derecho. ¿Sí? Un polo en el semiplano derecho. A ver, miremos. Un polo en el semiplano derecho va a ser algo así como uno partido por uno menos S tau, con tau positivo. Entonces, si yo calculo, perdón, si yo calculo ¿qué queríamos calcular? El desfase. Desfase queríamos calcular, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el desfase de este HDS? Hay que ir a J omega. H de J omega es, ¿cuánto vale H de J omega aquí? El desfase, el desfase de arriba menos el desfase de abajo, algo así habíamos visto, ¿cierto? El desfase de arriba es cero y el desfase de abajo es, perdón, aquí estamos viendo el ángulo, ¿cierto? Y el desfase de lo que está abajo, ¿cuánto es? Es la parte imaginaria menos es a tan de la parte imaginaria, que es menos omega tau, partido por uno. Y a tan es función. Perfecto, entonces yo puedo hacer eso. Entonces es a tan de omega tau. Que esta es la misma para un polo en semiplano derecho o cero en semiplano izquierdo. Son idénticas, yo no sabría distinguirlas, son iguales. Entonces parte en cero y termina en más 90. Y pasa por 45 grados exactamente cuando omega tau vale uno. Esto vale 45 grados. Hay preguntas. Si tienes un polo cero, la ganancia no cambia en nada. La ganancia no cambia la magnitud no cambia en nada. Porque la magnitud de eso, cuando ese es j omega, la magnitud va a ser uno partido por raíz de uno más omega cuadrado tau cuadrado. Es igual. Entonces la magnitud no cambia, solo cambia la fase. ¿Sí?
En el origen, ¿qué pasa en el origen? No sé. Yo creo que tiene que ver con las regiones de convergencia. La verdad no sé. Pero si está un poquito corrido para la derecha, ya no sé. La respuesta a eso no lo sé. No, no, no. Momento. Un, no, creo que estamos hablando de cosas distintas. Un cero en el origen me da más 90 grados. Un polo en el origen me da menos 90 grados fijo. Sí, perfecto. No, lo que habíamos dicho, eso que da un desfase de 180 grados, es lo que ocurre cuando tienes un menos delante. Y cuando tienes un menos delante puede ser debido, por ejemplo, un menos es cambio de fase en 180 grados, sí. No, no veo mucho problema ahí. Ya, sigamos. Polos o ceros complejos conjugados. Magnitud. Chuta, este es el caso complicado. A ver, ¿cómo era? Ah, sí, que cualquier función de transferencia se podía poner de esta forma. Y esta función de transferencia en particular, estos dos de aquí pueden formar complejos conjugados, o estos dos de aquí pueden formar un complejo conjugado. O sea, podría haber complejos conjugados. Podría ser que la solución a esto sean dos complejos. Eso es. Que la solución a esto sean dos complejos conjugados. Eso puede ocurrir. Ya. Cuando eso ocurre, quedamos con polo o cero, complejos conjugados. Miremos la magnitud. La magnitud parte en 0 decibeles, en el caso de un polo, en el caso de polo, y tiende a menos 40 decibeles por década, porque son dos polos. Oye, ¿y cómo se analiza la función de transferencia? El g de j omega, que sería el producto entre uno más s tau 1, 1 más s tau 2, me queda un g de j omega, y eso yo lo podría escribir de esta forma. Podría escribirlo como un uno más, una forma bien rara, 2 por esta letra griega rara, o es rusa esta letra. No, ¿qué letra es? ¿Ah? No, pues chi lleva una guatita más. Esta tiene una sola guatita, no tiene dos guatitas. ¿Ah? Z, ¿cierto? Esta es Z, ya. Entonces, esto es uno más 2z partido por omega n, donde omega n es frecuencia natural, por j omega. Entonces, este pasa a ser un parámetro. Ya, ok. Y luego, más j omega cuadrado, partido por omega n cuadrado. Uy, a ver, es bien rara esta forma de ponerlo. Pero bueno, uno puede llegar a esta forma, esencialmente. Entonces, ¿cómo se calcula esta forma? Bueno, uno tiene que dejar el uno aparte. Eso siempre lo habíamos visto. El uno queda aparte. El uno queda solo. Recuerden, en mi factorización, el uno queda solo. Siempre, siempre dejo el uno solo. Solito el uno. Luego va a quedar un término acompañando el omega cuadrado o el s cuadrado. Ese término es uno partido por omega n al cuadrado. Entonces yo de aquí, de este último término, despejo omega n. Teniendo ese omega n, el término que acompaña a j omega es 2z partido por omega n. Conociendo el 2, conociendo el omega n, yo puedo despejar z. Sí. Había una pregunta ya. Tiene un significado. Vamos a hablar de eso un par de láminas más. Entonces, esto, así como está, en realidad es complicado de analizar. Silencio, por favor. Y la razón por la que es complicado de analizar es porque yo voy a tener infinitos gráficos distintos para los infinitos zetas e infinitos omega n's que pueda tener
en general. Entonces, una forma de normalizarlo, ¿qué significa normalizar? Hacer algo, algún truco, para que este gráfico sea genérico y no tenga que graficarlo todas las veces de la misma forma. Una forma de normalizarlo es decir, sea u igual omega partido por omega n. Es un cambio de variables. Usando este cambio de variable, mi función de transferencia normalizada me queda en función de u. Mi nueva variable es u. Y cuando u vale 1, significa que omega vale omega n. Si u vale 2, significa que omega vale 2 veces omega n, y así sucesivamente. Entonces ustedes no tienen que graficar esto mismo para todos los omega n, o más bien basta con que se aprendan este y lo extrapolen para un omega n arbitrario, simplemente cambiando aquí, cambiando el eje. Entonces esto en realidad debería decir u. Esto no dice omega tau, dice u. Entonces cuando... Ah, y ese es el valor perfecto. Perfecto. Entonces, este gráfico parte en 0 decibeles. A partir de U igual 1, esto empieza a caer a menos 40 decibeles por década o crecer a 40 decibeles por década en el caso de ceros. Y aún así hay una familia de curvas. Yo veo una familia de curvas que dependen de algo. ¿De quién depende? ¿Cuál de las curvas elijo? De Z. Entonces Z, ese Z, me va a producir diferentes curvas. Si Z es muy chiquitito, produce una curva que tiene ahí un efecto bien curioso. Y si Z es muy grande, se parece como a dos polos separados, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de entender eso. Lo vamos a tratar de entender después. Miremos la fase. La fase también la estudiamos para U. Cuando U es menor que 0,1, lo cual significa, esto es U, lo cual significa que omega es menor que 0,1 veces omega n, la fase se aproxima a 0 grados. Entonces de ahí para allá yo digo es 0. Cuando U es mayor que 10, es decir, cuando omega cuando U, perdón, U mayor que 10, es lo mismo que decir omega partido por omega n es mayor que 10, o es lo mismo que decir omega es mayor que 10 veces omega n. Recuerden, omega n ustedes ya lo despejaron. Cuando omega es mayor que 10 veces omega n, la fase es menos 180 grados para los polos complejos conjugados en semiplano izquierdo, más 180 grados para los ceros complejos conjugados en semiplano izquierdo, y al revés para el caso de semiplano derecho. O sea, más 180 grados para los polos, menos 180 grados para los ceros. Y la asíntota va justo entre medio de estos dos. Qué divertido, porque una asíntota en un gráfico semilogarítmico. Y esa es mi asíntota. Le llamamos asíntota, pero en realidad no es una asíntota. Estas de aquí sí son asíntotas, esa de ahí no. Entonces saquémosle eso, no es asíntota. Y, y la forma exacta de la curva va a depender de z. Entonces se aproxima una recta cuando z es grande. Si z es muy grande está bien, es casi una recta. O sea, la asíntota, que le pusimos asíntota, pero no es asíntota, es esa, que es parecida cuando z es grande. Entonces z grande se parece a una recta. Z chico se aleja mucho de la recta. Entonces z chico no parece recta. La curvatura depende del valor de z. Muy bien. Sí, eso es cuando u vale 1. Cuando u vale 1, sí. Oye, y si yo quisiera graficar esta curva usando algún programa de computación científica, ¿puedo hacerlo o no? ¿Se puede? A ver, ayúdenme. Grafiquemos esto como si fuera un cero. ¿Cómo lo hago? El ángulo es el arco tangente de
la parte imaginaria, que en este caso es 2z u partido por 1 menos u cuadrado. Y si ustedes agarran esto y lo grafican, les va a dar exactamente eso que está ahí. Así que no es difícil. Bueno, van a terminar con una curva horrible, horrible de fea, pero si después agarran u y lo ponen en escala logarítmica, van a terminar exactamente con estas curvas. Hay una pregunta aquí. Sí, ustedes se encuentran primero con S y luego reemplazan S igual J omega, porque lo que están haciendo ahí es olvidarse de la parte transiente, exacto, y van a llegar a algo parecido a esto. Y de ahí ustedes despejan primero omega n, y una vez que despejan omega n, despejan z. Porque el término que acompaña a j omega es 2z partido por omega n. Entonces se puede. Oye, si no hacen esto, no van a saber. No van a saber hacerlo. Si no lo hacen una vez al menos, no van a saber hacerlo. Entonces hablemos de z. Z se llama factor de amortiguamiento y es una cantidad adimensional que describe el decaimiento de respuesta transiente de un sistema de segundo orden. Está relacionado con el factor de calidad Q que se ve en muchos circuitos. Circuito tanque, por ejemplo. Hay algunos casos de interés. Cuando z vale 1, las raíces son reales e iguales. Entonces, cuando z vale 1, en realidad esta ecuación se puede factorizar en 2, 1 más s tau, con taus idénticos. Es como eso, exactamente. Como eso que tú dijiste. Sí, es como el concepto parecido. Eso es cuando z igual a 1. Cuando z es mayor que 1, el sistema es sobreamortiguado, lo cual significa que tenemos dos polos o dos ceros reales y distintos, que es al final dos sistemas de primer orden. O sea, este caso sería como dos veces este caso de polos o ceros reales. Entonces, no nos interesa. Y el otro caso es z menor que 1. Y cuando z es menor que 1, ahí sí tenemos dos polos o dos ceros complejos conjugados. Ahí tenemos un sistema que es subamortiguado. Cuando z es menor que 1, subamortiguado. Y cuando z es menor que 0,707, se produce algo que se llama peaking en frecuencia, que es eso que está ahí. Cuando es menor que 0,707, o sea, cada vez que haya algo menor que 0,707, va a haber peaking en frecuencia, lo cual significa que en el gráfico versus frecuencia, la magnitud va a exceder 1. ¿Cuánto va a ser el exceso? Depende de cuánto vale z. Mientras más chico z, más grande es este valor. Sí, si z es 0, terminas con un circuito tanque. Terminas con esto. Terminas con eso. Y eso, uy, ¿qué circuito me dará eso? Algún circuito que no disipe, exactamente. Un LC me da eso. Si tú haces el cálculo para un LC, te da exactamente eso. O sea, ¿se va a infinito? ¿Se va a infinito? ¿Existe el infinito? A esa frecuencia, ¿qué pasa a esa frecuencia? Tal vez la impedancia del inductor y la impedancia del capacitor son iguales pero opuestas y se cancelan y la corriente es infinita. ¿Podrá ser algo así o no? Va por ahí, parece, ¿ah? Va por ahí. Ya, entonces eso sí existe. Oye, háganlo. Agarren un LC, súper simple. Agarren un L, un C, pónganlo en algún circuito, LC. Hay dos formas de hacerlo. Hay solo dos formas. Háganlo. Y van a llegar a un gráfico parecido a ese. Muy bien. Un factor de amortiguamiento. Entonces, cuando es menor que 0,707, se produce un pic en frecuencia y aparece una frecuencia de resonancia, omega R, que uno puede calcular. Y la frecuencia de resonancia es
igual a omega n, que es la frecuencia natural, por raíz de 1 menos 2z cuadrado. Entonces, cuando z es muy, muy, muy chico, z chico, implica que omega r y omega n son casi iguales. Entonces, omega r tiende a omega n, cuando z es muy chico. Perfecto. Nosotros podemos calcular, no, podemos estimar omega r en este gráfico. A ver, miremos para la curva azul. ¿Ustedes alcanzan a ver omega n aquí? Omega r, perdón. Yo no lo alcanzo a ver. Para la curva verde, ¿alcanzamos a ver omega r? Está por ahí más o menos, ¿cierto? Ese omega r verde, ¿sí? Omega n es este. Omega r es donde se produce el valor máximo. Omega r es donde se produce el valor, el omega para valor máximo. Entonces, aquí está el omega r. Para esta curva que es de un color raro, que no sé, ese color no me lo enseñaron cuando era chico, el omega r estaría aquí. Y para esta curva roja, el omega r estaría por aquí. O sea, siempre menor que omega n. Pero a medida que z se achica, omega r se parece más y más a omega n. Bueno, y hay un valor máximo, creo que lo tengo en algunos apuntes. A ver, parece que los tenía por aquí. Sí, a veces los tengo esto. Sí, tengo otro más. Tengo otro que se llama omega d, que es la frecuencia natural amortiguada, que es la frecuencia a la cual oscila esta cosa. Y es omega n por raíz de 1 menos z cuadrado, frecuencia natural amortiguada. Y el pic de resonancia o valor pico es mr y es 1 partido por 2z raíz de 1 menos sigma cuadrado, z cuadrado, perdón. Ese es el valor pic. Valor pic. Pic. Muy bien. Esta es una lámina de bla bla, es muy descriptiva. Compensación en frecuencia. Consiste en agregar polos y ceros para arreglar la respuesta en frecuencia. Entonces, hay formas de hacerlo bien, y eso se aprende en 3-4-3-3. Hay otras formas de hacerlo que son como en lazo abierto, más o menos, y esas son las típicas del ecualizador. ¿Han visto los ecualizadores? Hacen eso. Esencialmente un ecualizador mueve el bode de un circuito. Ustedes van ecualizando bandas, van moviendo el bode y pueden hacer que la respuesta sea lo más plana posible. O pueden realzar algunas frecuencias que suenen mejor. Em, Ojo con la cancelación de polo y cero, en general no queremos eso. Casos de interés, filtros pasa abajo, un solo polo. Pucha, ¿por qué preocuparnos de un solo polo si podemos tener circuitos con infinitos polos? ¿Ah? Es más diversión, infinitos polos es más diversión, pero es más difícil también. En cambio, los circuitos que tienen un solo polo tienen una gracia, y es que casi todos los circuitos del mundo se pueden aproximar a circuitos de un solo polo. Entonces, si yo me estudio bien los circuitos de un solo polo, tal vez puedo entender casi todos los circuitos del mundo. Entonces, es el caso más importante, un solo polo. Este es un ejemplo de un filtro pasa abajo de un solo polo, RC. Este es un filtro de voltaje, o sea, tiene un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Si yo tuviera corriente de salida sería distinto. Oye, ¿y cómo me acuerdo yo cuál es el pasa abajo y cuál es el pasa alto en este? Eso es una forma. Entonces, si yo analizo el DC, capacitor en DC es circuito abierto, veo igual VI, listo. Ahí ya sé que este es pasa abajo. Y el pasa alto sería entonces al revés, pues sería aquí un C y aquí un R. Ese es pasa alto. Muy bien. Entonces, sí.
¿Filtros qué? Existen en la práctica, en electrónica es poco común. Los filtros LC son más comunes. LC. Que uno puede hacer filtros muy interesantes usando LCs y varios de estos más encima. Y en el pasado la gente se preocupaba de calcular eso, hasta que aparecieron programas que hacen esto gratis. Sí, esos son los mejores filtros del mundo, los filtros LC. Lo malo es que son muy difíciles de hacer porque los Ls son caros. Requiere darle muchas vueltas a un alambre. Entonces, en general, estos filtros son muy caros, pero son los mejores que hay. ¿Ah? Porque no tienen ruido, no meten ruido y tienen además menor sensibilidad a variaciones de componentes. O sea, si tú varías un poco una componente, no te cambia mucho la respuesta. En cambio, hay otros filtros en que sí te cambia mucho la respuesta. No disipan energía, entonces no son ruidosos, no disipan energía, no son los mejores. Bueno, este es pasa alto. ¿Cómo quién? No, ahí tienes que hacer componentes nuevas cada vez. ¿Han visto capacitores variables alguna vez? ¿Sí? ¿Cómo son los capacitores variables? Son notables, son demasiado ingeniosos porque en el fondo son varias placas, pero imagínense una placa, así. Entonces, mientras más cerca las pongo, mayor es la capacitancia. Y si tengo varias de estas, un sándwich de varias de estas, es notable. Bueno, se pueden hacer inductores variables de la misma forma también, cambiando alguna propiedad que haga que el inductor aumente o disminuya. ¿Cómo sería eso? A ver, si yo tengo un inductor, por ejemplo, no, pero el número de vueltas no, pues si no puedo cambiar no, pero ¿y qué pasa si le metemos un núcleo de ferrita y variando la posición del núcleo? Eso también existe, ¿no? Variando la posición del núcleo, uno puede hacer que el inductor crezca o decrezca. Es notable, si hay mucho ingenio. Oye, ayer se me echó a perder, bueno, en realidad hace tiempo, se me echó a perder una estufa y, y yo arreglo cosas, o al menos trato de arreglarlas. A veces no me resulta y me frustro. Pero siempre termino sacando algo. Por ejemplo, ayer saqué 4 tornillos que quedaron para mí porque no supe dónde ponerlos. Es que eran muchos, pero siempre saco algo. Y ayer saqué algo que es notable, que fue aprender cómo funciona un sensor, que yo sabía que existían, pero nunca lo había abierto. Y ayer abrí uno de estos sensores, fue divertido. Es una estufa de estas que vienen con mucha inteligencia, entonces funcionan a menos que uno las dé vuelta, o a menos que uno las golpee un poco, o a menos que la temperatura interna crezca mucho. Entonces, esta estufa tiene un problema, y es que cada vez que uno la enciende, se apaga. Funciona, pero funciona por 10 segundos y después se apaga. Y lo peor es que una falla intermitente. Y si hay algo que realmente nos molesta a los que hemos tratado de arreglar algo alguna vez, son las fallas intermitentes. Porque cuando uno trata de arreglarla, no está la falla. Entonces es súper, súper frustrante. Bueno, al final logré mejorarla, no la arreglé, pero la mejoré bastante. Ahora no se apaga a los 10 segundos, se apaga a los 20 minutos, entonces funciona mucho mejor. No supe cuál es la falla. Intenté varias cosas, agarré el circuito, le puse capacitancias por todos lados, resoldé un montón de cosas. Pero lo más divertido fue cuando dije, este sensor es para cuando la estufa se da vuelta. ¿Cómo caché? Bueno, era un elemento raro que además sonaba. Y, y bueno, yo no voy a dar vuelta a la estufa. No lo hagan en casa, pero yo no voy a dar vuelta a la estufa, así que voy a quitarle ese sensor. Y se lo saqué y la estufa ahora funciona mejor que antes. Bueno, y abrí el sensor y fue tan divertido abrirlo. Lo abrí así, lo rompí. Y tenía una bolita. Ah, no, no, es súper ingenioso. Es una bolita, a ver, mejor lo dibujo. Imagínense una especie de copa de plástico y una bolita de acero. Y esa bolita de acero, cuando esto está en posición horizontal, así como está ahora, la bolita queda justo ahí. Y aquí arriba tiene un emisor de luz y aquí abajo tiene un receptor de luz. Entonces, cuando no recibe luz, es porque esto está horizontal. Si uno lo mueve, la bolita se va de este punto, queda ahí,
pasa luz y al pasar luz me dice, oye, moviste la estufa. Así funciona y es chiquitito, es como de este porte. Me pareció tan divertido porque lo abrí y uno aprende con esas cosas. Así que eso es bueno. Bueno, el bode de esto es súper simple. RC. La constante de tiempo de esto es RC. Esto cae a razón de menos 20 decibeles por década. Omega cero entonces va a ser 1 partido por RC. En omega cero queda menos 3 decibeles. Y la fase parte en cero, termina en menos 90 y pasa justo por menos 45 en 1 partido por RC. O sea, cuando la frecuencia es 1 partido por RC, pasa justo por menos 45 grados. Estos bodes es bueno tenerlos en la cabeza, es súper bueno. El pasa alto es la misma cosa, pero al revés. Es exactamente lo mismo. De hecho, es lo mismo que esto, pero si le pongo un espejo y doy vuelta así, todo, queda parecido. Qué loco eso. Oye, y entonces, si el pasa bajos tiene un solo polo, el pasa altos tendrá un polo y un cero. Es que quería engañarlo. Quería que me dijeran un puro cero. No, po, es un polo y un cero. Entonces tiene un polo y el polo está aquí y tiene un cero en el origen. Ese cero produce esta función que crece a razón de 20 decibeles por década. Y ahí lo detengo, ahí detengo el crecimiento usando un polo, porque el polo es así. Y si yo sumo estas dos, ¿cómo es? Ah, perfecto. Si yo sumo estas dos, me queda eso. Eso que está es perfecto. Ahí funciona muy bien. Entonces, es bueno saber sumar estas curvas. Ya, no vamos a hablar mucho de esto, háganlo. ¿Ah? Saquen la función de transferencia. Es fácil. Saben hacer esto, ¿no? Un divisor de tensión. Entonces pueden hacer VO partido por VI igual R partido por R más 1 partido por SC. ¿Les gustó así o no? ¿O se ve muy fea? Se ve muy fea. Bajémosle la entropía. Con un poco de esfuerzo mental le bajamos la entropía. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar por SC arriba y abajo SRC partido por 1 más SRC. Ahí apareció la constante de tiempo. Perfecto. Esto en muy baja frecuencia, cuando S vale cero, tiende a cero. A muy alta frecuencia, cuando S vale muy grande, esto tiende a uno. Perfecto, es un pasa alto. No, no hay amplificación. Esto es pasivo. Este no amplifica. Los que son pasivos, los que no tienen fuentes dependientes, no amplifican. A menos que haya algo como resonancia. Y eso ocurre cuando hay complejos conjugados. Sí, pero si no, no puede amplificar. No, 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 va a llegar a los rieles probablemente. Entonces, probablemente las señales van a saturar y no pueden llegar más allá. O podrían pasar cosas muy interesantes. Por ejemplo, podría ser que algo se queme, sí. Podría ocurrir que algo se queme. Pensando así en cierto, sí, podría ser. Podría pasar que algo se queme. Pero hay algunos que están diseñados para funcionar ahí. Por ejemplo, una antena está diseñada para funcionar ahí. Y ahí toda la energía se está yendo al ambiente. Y tú quieres que funcione ahí. Entonces, no necesariamente, pueden ocurrir diferentes cosas. Ya hablamos de esto. Este resumen es re bueno tenerlo en la cabeza. ¿Ah? Esta es la función de transferencia. Esto es un pasa, ¿cómo sería este? Pasa bajos y este pasa alto. Perfecto. Y así uno puede hacer diferentes cosas. A ver, hay otra cuestión que a mí me interesa mucho que aprendan, que es la respuesta en el tiempo, pero no para cualquier caso, sino que para una entrada en escalón. Cuando la entrada es en escalón, la respuesta en el tiempo de un circuito de primer orden es una exponencial. Y esa quiero que ustedes se la sepan sin resolver la ecuación diferencial, porque es muy útil saberla. Es muy, muy útil saberla.
¿Por qué es tan útil saber la entrada en escalón? Porque se parece mucho a cuando uno activa un switch. Cuando uno enciende o apaga algo, aparece un escalón de alguna forma. Entonces, por eso es tan útil conocerlo. Entonces existe este término constante de tiempo dominante, y cuando uno tiene una constante de tiempo dominante y tiene un circuito de primer orden, la respuesta se parece a x i de t por e a la menos t partido por tau. Esa la conocen, ¿no? Esa es la típica respuesta, ¿cómo le llamaban? ¿Era esa o no? Es como la respuesta, y habían escuchado otro término que se llama de relajación, ¿no? Es como cuando yo agarro un C. Imagínense que tengo un C, que tiene un voltaje inicial. Entonces le vamos a poner voltaje a todo esto. Que tiene un voltaje inicial. Y yo descargo este C. Entonces le pongo un R. Y este C se relaja y se descarga en el R y produce esta curva. Y esa es una descarga de relajación de un capacitor, donde este es voltaje y esto es tiempo. Esto tiende asintóticamente a cero, parte en voltaje inicial y tiene una constante de tiempo RC, lo cual significa que esto decae según una exponencial con menos t partido por RC. Todos conocían esa, ¿o no? Oye, saber esto, pucha que ayuda en este curso, una cuestión que no puedo enfatizar lo mucho que ayuda en este curso conocer bien esta ecuación. Oye, ¿y qué pasa si al revés? Si esto tiende a un voltaje final, de alguna forma. Ah, ahí aparece un 1 menos E. 1 menos E, perdón, ahí sí. Aparece eso. Perfecto. Puede ser cero o puede ser que esté midiendo el voltaje en otra parte. Puede ser cualquier cosa. Cuando aparecen cero, en realidad aparecen cosas bien curiosas, pero vamos a hablar después de eso. Polo dominante. En un sistema con múltiples polos, el polo dominante es el que tiene la constante de tiempo más constante de tiempo es la mayor, ¿cierto? La más grande de las constantes de tiempo es el polo que es más lento. Porque una constante de tiempo grande se demora mucho tiempo, claro, es lento, es más lento. Entonces, algo que es lento tiene una constante de tiempo grande. Si aplico criterio, es posible aproximar respuestas del sistema de varios polos a la respuesta de un solo polo. Entonces, esto es muy, muy útil. Esta es la respuesta temporal, que es en forma exponencial, ¿cierto? Esto en este caso 1 menos e a la menos t partido por tau. Oye, y si tau es chiquitita, ¿esta curva se corre como hacia la izquierda o hacia la derecha? Se aprieta más, ¿cierto? Eso es con tau chico, tau chico. Y con tau grande, es así. Perfecto. Oye, y es súper útil saber que después de un tau llegamos al 63%. Oye, pero si es más grande, da lo mismo. Después de un tau, 63%. Después de 3 tau, 95%. Y después de 5 tau, 99%. Y después de 7 tau, 99,9%. Esos números son súper, súper buenos saberlos. Súper, súper buenos. Entonces, para llegar al 99%, yo tengo que esperar 5 taus. 5 taus, sí. Oye, ¿esos taus se aplican solo a circuitos? ¿A qué más se puede aplicar? Puede ser distribuciones de probabilidades, puede ser para cualquier crecimiento exponencial, para cualquier cosa que tenga una ecuación diferencial de primer orden, existe un tau. Por ejemplo, yo agarro una taza y le echo agua caliente. Y después de 5 tau voy a llegar al 99% de la temperatura final. Qué choro eso, ¿ah? ¿O no? Y para todo se aplica. Para un resorte amortiguador, para todo. Para todo esencialmente. Así que es bueno tener este concepto. Si se cambian de especialidad,
Llévense esto, llévenselo, porque es útil para todo. ¡Wow! Electrónica ayer, hoy y mañana. Qué payaso. No me acordaba de esto. A veces me dejo estas cosas, después las miro y me dan risa. A ver, no supe cómo ponerle. A ver, circuito de componentes discretas versus circuito integrado. A ver, esto es una especie de cierre de este capítulo. Aunque creo que le metí otro material más después, pero no importa. Esto es una especie de cierre del capítulo. Y si recuerdan, habíamos empezado hablando de qué hablamos, de historia un poco. Bueno, metí esta parte al final porque me pareció relevante. Entender, por ejemplo, diferencia entre circuitos discretos y circuitos integrados. ¿Se acuerdan de los circuitos integrados, no? Esos que son chips. Yo estoy diseñando un chip, estoy muy entretenido. Em, los circuitos discretos tienen pocos componentes. Los componentes no están debidamente emparejados, tienen pocos transistores y tienen capacitores enormes. Los circuitos integrados tienen justo al revés, muchos transistores, transistores bien emparejados entre sí, lo cual significa que se parecen mucho, valores de resistores bien limitados y valores de capacitores bien limitados también. Sistemas embebidos. ¿Está bien esta palabra embebido? ¿Existe esa palabra? ¿Y qué significa embebido? Es como empotrado, ¿cierto? Es como... Bueno, sistema embebido significa que yo tengo un montón de cosas en una sola tarjeta. Y ese montón de cosas electrónicas incluyen, por ejemplo, un procesador. Entonces yo le puedo poner un firmware a eso y hacer que eso actúe de alguna forma, que se comunique con un montón de sensores, que se comunique con transmisor de RF, inalámbrico, etcétera. ¿Habían escuchado el término sistema embebido, no? ¿Sí? Algunos no. Hay un curso de sistemas embebidos en la Católica. Se llama Sistemas Electrónicos Programables y es un curso de sistemas embebidos. ¿Alguien tomó ese curso, no? ¿Sí? Algunos lo han tomado ya. Es un curso de sistemas embebidos. Sí, importante el tema. Ley de Moore, otra vez. Habíamos hablado de que el número máximo de transistores se duplica aproximadamente cada 2 años. Eso lo dijo alguna vez Gordon Moore, tiró 2 puntos y llegó a una curva. Y eso es verdad, se ha mantenido bastante bien, lo cual es bueno para nosotros, porque la ley de Moore hace que cada vez los transistores tengan que volverse más chiquititos. Y transistores muy chicos, con un L mínimo, longitud de canal mínima de un transistor, esa se reduce 2 por cada 5 años, 2016 estamos llegando a 10 nanómetros, los circuitos se vuelven más rápidos, más eficientes, más baratos, pero tienen menor ganancia, entonces hay que ingeniárselas para sacarles ganancia. Menor voltaje de operación, menor excursión de salida, mayor variabilidad, más corriente de fuga, más caros para diseñar y para fabricar. Pero esto es muy bueno, entonces si yo puedo arreglármela para hacer circuitos mejores, em, esencialmente tengo procesadores mejores y todo en un chip. Es bien impresionante, ¿ah? Se pueden hacer tantas cosas en un chip. En este curso, cuando hablamos de tecnologías de fabricación, nos referimos a algo bien específico. Tecnología, no me refiero a que está buena la tecnología, me refiero al tipo de materiales que se ocupan, tipos de procesos que se ocupan. Eso marca diferentes tecnologías. Por ejemplo, por decir algo, tecnología de armas. Existían antiguamente los palos y después alguien se dio cuenta de que podía arrojarlos y aparecieron los proyectiles, las piedras. Entonces, esas son diferentes tecnologías. Es un palo, pero es una tecnología. Y una piedra, como proyectil, es otra tecnología. Y así van avanzando las tecnologías. Aquí hablamos de lo mismo. Las tecnologías son diferentes. CMOS es un tipo de tecnología. BJT es un tipo de tecnología. Estos son dos diferentes tipos de BJT. Y la que más usamos es CMOS, porque es muy barata. Esa es la que utilizan todos los circuitos lógicos, o prácticamente todos los circuitos lógicos digitales,
usan CMOS. Yo sé diseñar en CMOS. Diseño poco en BJT, mucho en CMOS. En este curso vamos a aprender los dos, CMOS y BJT. Primero CMOS, capítulo 4, y después BJT, capítulo 5. Esto es para que tengan una idea de para dónde va el curso. CMOS es muy rápido, pero es ruidoso, tiene mala transconductancia y tiene ganancia intrínseca relativamente mala. Sin embargo, es lo que más usamos porque es lo más barato. ¿Cómo son fabricados los chips? Creo que ya hablé de esto, ¿no? No, no le hablé de esto. Nunca le mostré un video. Sí, mostré un video. Ya. Es un proceso químico y fotolitográfico sobre una oblea de silicio. Entonces, esencialmente se crean zonas en algunas partes, en algunas regiones bien definidas, se crean zonas. Y esas zonas se les da algún tipo, por ejemplo, de propiedad electrónica. De la misma forma es posible depositar capas de metal. Entonces se pueden hacer interconexiones y con eso tenemos un chip en un pedacito de silicio. Es notable. Transistores reales, así se ven. Actualmente, oye, 70 nanómetros, esta foto es de hace 10 años. 70, wow, 70 nanómetros, ahora estamos llegando a 10 nanómetros. Es bien impresionante. Es bien, bien impresionante. Se hacen múltiples capas, o sea, si hacemos un corte transversal de un chip, se ven un montón de capas de metal. Uno puede hacer conexiones en diferentes capas. Esto es M1, M2, M3, M4, M5, M6. Aquí hay 6 capas de metal. Yo he diseñado hasta 6 capas de metal. Nunca he hecho algo con más capas de metal. Pero existe. Tengo un alumno que hizo una con 8, creo. Esto es un wafer grandote. Wow. Se corta y se pega. Este es un chip que hice yo. Este lo hice yo y le saqué una foto hace tiempo, sí. Entonces ahí se ve el chip. Ese es un conversor análogo digital y estos son los bond wires que van finalmente. Y lo que uno ve por fuera es un encapsulado chiquitito, pero el chip internamente es mucho, mucho más chico. Hay preguntas. Cierto, buena pregunta. ¿Por qué quiero hacer algo que es tan chico? Y la razón está en que mientras más chico es todo, más chicas son las capacitancias y más chicas son las inductancias. Y generalmente las capacitancias y las inductancias son las que te limitan la velocidad a la cual algo puede funcionar. Entonces, si hace algo muy chico, puede funcionar más rápido. Un ejemplo de eso, te imaginas un motor con un pistón gigante, ta, 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 versus un motor con pistoncitos más chicos, trrr, que puede andar mucho más rápido. Tal vez no puede mover un barco, pero si pongo varios de esos en paralelo, quizás sí. ¿De acuerdo? Entonces algo que es muy chico se puede mover más rápido porque tiene constante de tiempo más pequeña. Ahí está la constante de tiempo. Entonces, a medida que achicamos el chip, tenemos constantes de tiempo más chicas. Esa es una gran gracia. Hay un montón de otras ventajas también. Por ejemplo, el consumo. Yo siempre he entendido que el consumo depende de la resistencia. Es como V cuadrado partido por R, esa es la potencia. Pero lo divertido es que, y esto en términos instantáneos, pero en términos globales, el consumo depende de la capacitancia. ¿Qué? ¿Cómo es posible? A ver, hagamos un modelo muy sencillo. Muy sencillo. Ah, no, otro. Iba a hacerlo con transistores, no hemos visto transistores. Hagamos un modelo muy sencillo. ¿Estos qué son? Negadores, inversores lógicos. Entonces yo aquí le meto un 1 y aquí aparece un 0. Vamos a hablar de 1 y 0. Y aquí aparece un 1. Todos de acuerdo, ¿no? Un circuito digital, estamos en electrónica analógica, no importa, un circuito digital se puede aproximar o se puede hacer con muchas de estas compuertas y de otros tipos de compuertas. Entonces, esto digamos que es la base de un circuito digital, que pueden tener cosas mucho más complicadas. Entonces, yo voy a cambiar este 1 y lo voy a convertir en un 0. Al convertir este 1 en un 0, este 0 se convirtió en un 1. Entonces, este 0 pasó a ser un 1. La forma en que esto ocurrió fue a través de una especie de constante de tiempo RC.
Oh, ya me puse latero. O sea, esto es digital, pero internamente es analógico. Entonces, yo hice 1 a 0 y este 0 cambió a 1 según una constante RC, que uno puede calcular, ustedes van a poder calcular al final de este curso. Muy bien. Ah, entonces hay capacitancia aquí. Este gallo tiene capacitancia y este tiene una especie de resistencia. Este es como un Thevenin. Ya, ok. Ah, y ahí hay capacitancia. Oye, ¿y ¿cuál es la energía que yo necesito para cambiar este 0 en 1? Oh, esta es difícil. A ver, si yo lo hago muy lento o si yo lo hago muy rápido, la energía que necesito es la misma. Y depende del tamaño de ese capacitor. Ajá, un medio va por ahí la cosa. ¿Ah? De hecho, yo necesito dos veces esa energía, un medio C cuadrado. Entonces, C finalmente, el tamaño del capacitor, me define cuánta energía gasto en cada operación. Y si yo hago eso muchas veces por segundo, la potencia del chip va a depender del tamaño de mis capacitores. ¿Está bien lo que dije? La potencia depende del tamaño de los capacitores. Pero si el V cuadrado partido por R no tiene nada que ver con los capacitores, no importa. La potencia promedio que yo consumo depende de los tamaños de los capacitores y de la frecuencia. Mientras más frecuencia, más veces hago las operaciones, por lo tanto gasto más energía por unidad de tiempo, es más potencia. Y si yo hago chips muy chiquititos, ¿qué le pasa a los capacitores? Se vuelven muy chiquititos y eso hace que yo consuma menos potencia. Entonces, mira la media vuelta que me di, pero sí, va por ahí el tema. Sigamos, producción o yield. No todos los chips salen buenos. Si uno mira un wafer y cada uno de estos puntos significa que el chip está malo porque tiene algún defecto, al final este salió bueno, este salió y todos los demás malos. Imagínate que los chips sean muy, muy, muy chicos. ¿Van a ser buenos en mayor cantidad o en menor cantidad? En mayor cantidad. Veamos el extremo. Si un chip fuera gigante, sería imposible que saliera bueno. Sería realmente imposible. Entonces, porque siempre habría defecto. Entonces, eh, esa otra ventaja de hacer chips más chicos. Video, ya vimos el video. Diferentes encapsulados. em, nos hemos movido harto hacia encapsulados cada vez más chicos. Por ejemplo, y estas cosas se pueden soldar, ¿ah? Son realmente chicos, son microscópicos, pero se pueden soldar. Cuando yo estudiaba, este era el típico, el DIP, Dual Inline Package. Actualmente soldamos cosas como esto, que son Small Outline SOT o que son SMD de montaje superficial. Y esto es lo que estamos haciendo actualmente. ¿Cómo lo soldamos? Podríamos hacer algo divertido alguna vez, una especie de taller de soldadura o algo así. Em, Hay otros que son VGA. Estos son más difíciles de soldar. Estos no, salvo que uno sea muy bueno, no se pueden soldar a mano. Eso. Instalaciones, foundries. Siempre estas tienen algún tipo de luz amarilla. ¿Saben por qué tienen luz amarilla o no? Porque usan procesos fotolitográficos, foto, luz. Se velan. Si es que uno pone. ¿Saben lo que es velarse o no? Ustedes no saben lo que es velarse. Las fotos antiguamente se sacaban con un rollo que se metía dentro de una cámara. Y cámara se llaman cámara porque era una cámara oscura a la que se le hacía un hoyito por donde entraba la luz. Entonces en esa cámara había un rollo que tenía una película delgada, película, ¿ah? Que es fotosensible. Entonces donde golpea un fotón cambia el color. Y si golpea muchos fotones cambia el color. Ya, entonces yo saco una foto y después saco el rollo y le llegaron muchos fotones a... Me acordé de algo. Que yo tenía un amigo, tengo un amigo muy simpático que una vez estábamos jugando con cámara y sacamos hartas fotos y después él dijo, no, si estos tienen unos rollos especiales que no se velan, porque tienen una tapa, mira,
Entonces abrió la cámara y lo guardó rapidito. No alcanzó, por supuesto, la luz fue más rápida que él. Así que se veló. Fue muy divertido. Em, bueno, se velan. Y estos gallos usan una luz ultravioleta y lo que hacen estas especies de luces amarillas es no tener luz ultravioleta. Entonces estas luces amarillas no velan los chips, no echan a perder el proceso de fabricado de un chip. Oye, estas instalaciones son bien impresionantes, tienen flujo laminar y tienen aislación sísmica porque cualquier movimiento hace que esto termine mal. Es increíble. Yo una vez fabriqué chips y era muy divertido porque usaba una máscara y usaba un montón de cosas, tengo fotos por ahí. Y, y es increíble, uno ahí cuando mira esto al microscopio, uno se da cuenta de que respirar encima de un chip ya dejó lleno de cualquier cosa. Es terrible, pero así es. Hay un proyecto de hacer un laboratorio así por ahí. Vamos a ver si resulta. Oye, industria electrónica, em, EDA, ¿qué es EDA? Electronic Design Automation o automatización de diseño electrónico. Existen compañías que se dedican a hacer software que ayuda a la gente que diseña chips. Synopsys, Cadence, Mentor Graphics, esa es una marca, ¿sí? Tanner, etcétera. Hay un montón. Em, IDM, Integrated Device Manufacturers. Estos son algunos que diseñan chips que ellos mismos venden. Y existen otros que diseñan perdón, estos de aquí fabrican chips que ellos mismos venden. Estos otros fabrican, diseñan chips que alguien más fabrica. Por ejemplo, estas son fabless, creo que AMD ya no, creo que ellos ahora tienen fábrica. Entonces ellos mandan a fabricar a otras que se dedican a puro fabricar, esta es puro fabricar, puro fabricar. Esta era puro fabricar, esta se comió IBM, así que IBM ahora ya no fabrica, este fabrica. Y fabrican para otros. O sea, nosotros aquí mandamos a fabricar chips todos los años a otra que no está aquí, que se llama OnSemi. Y así hay varias, hay un montón. Entonces la industria electrónica es bien impresionante porque como que disoció la fabricación del diseño. Y nosotros en este momento somos pésimos en fabricación, porque no fabricamos nada, pero no somos tan malos en diseño. Y eso es algo que podemos hacer desde aquí. Así que tal vez por ahí va el futuro, ¿no? Algunos personajes notables. Hablé de ellos, ¿no? Ah, él tiene Nobel, sí. Em, ¿Qué? Es tarde, no voy a alcanzar a hablar mucho. Sí, no voy a alcanzar a hablar mucho. ¿Cuántos vinieron hoy día? Vinieron hartos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos son? ¿Son más de 40? Ya. Oye, este es Bob Noyce. Este inventó el chip. Y este es Gordon Moore, el de la ley de Moore. Después este es Bob Pease. Este gallo era un genio. ¿Hablé de él alguna vez o no? No, parece que no. Es que como di vuelta algunas láminas, Bob Pease se declaraba a sí mismo el zar de los circuitos de bandgap, que es un tipo de circuito. Él era muy divertido, ganó el premio de la oficina más desordenada en el área de la bahía y está ahí en su oficina. Lo increíble es que él podía encontrar cualquier papel, en cualquier momento, él podía encontrar papel. Entonces, en realidad era un desorden aparente. Era un genio, el arte, el diseño de circuito y todo eso. Y él decía que su lenguaje de programación favorita era el cautín. Él soldaba todo. Se murió en trágicas condiciones cuando su amigo Jim Williams murió. Él fue a su funeral, esto fue en 2011, y él manejaba muy bien, él manejaba un Volkswagen Escarabajo, que una vez lo descapotó porque pasó por una cadena. Y bueno, historias varias. Pero yo tengo una foto con él y con su Volkswagen Escarabajo, una foto de yo, que él era una leyenda, pues era notable. Y creen las malas lenguas que él se quedó dormido cuando volvía al funeral de su amigo, o que le dio algún tipo de ataque, porque murió en un choque, finalmente.
Lo cual también es irónico porque él tenía un libro que se llamaba algo así como Cómo no chocar en auto. Entonces, es súper irónico. No, verdad, verdad. Yo me lo encontré en la Feria de las Pulgas de la Electrónica que hacen entre marzo y octubre en Foothill College, no, bueno, en Stevens Creek Boulevard en San José. Y ahí uno encuentra de todo, es muy divertido. Bob Weiler, este gallo era un genio. Él era un genio de la electrónica y ya se acabó la clase, no me digan, po. Yo iba a hablar de Bob Weiler. Ya no importa, hablaré de él la próxima clase. Sí, vamos a hablar de Bob Weiler la próxima clase. ¿Sí? ¿Cuándo es la prueba? El otro jueves. Entonces deberían entregarme el resumen el viernes, está bien. El viernes durante el día antes de que cierre secretaría. O sea, a las 5:30 tendrían que estar todas entregadas en secretaría. Viernes.